Quiero cantarles cosas lindas para que tengan lindo sueño. Yo compongo música con mis temas y fui recolectando distintas canciones que yo quiero ahora plasmar en un disco. Creo que se puede resolver con una toma de bombo y los timbales en la parte que sueñes que pueden sonar. Yo pienso que hubiera gustado tener una conversación con mi madre. Hay algo que esta sociedad te quiere hacer olvidar lo que te duele. Hay algo que esta sociedad te quiere hacer olvidar. Y sin embargo el dolor. Mica de Frankfurt es un personaje que hace Manu Fanego desde hace más de 15 años y se fue definiendo bastante en base a lo que la gente decía de Mica y las devoluciones que Manu tenía sobre el personaje, y él iba tomando estos comentarios y con el tiempo el personaje fue desarrollándose, fue haciendo canciones, fue haciéndose conocida en un público under de teatro independiente y fue delineándose, fue creciendo y tomando más dimensión. No sé cuál fue el disparador de este proyecto, para ser sincero. No recuerdo el momento donde surgió la idea. Yo siempre estuve muy cercano a la patafísica y a lo que propone esta corriente. Y había una figura retórica patafísica que me interesaba mucho, que era la patáfora, que plantea una dimensión discursiva que va, así como la metáfora va más allá de la realidad, la patáfora va más allá de la metáfora. Sería el mundo que rodea un nivel metafórico de representación. Y a mí me interesó con Mica, ya que Mica era un personaje, trabajar en ese plano de representación, pero desarrollando el mundo real que rodeaba al personaje. Entonces ahí empezaron a aparecer invitadas, invitados, invitades que fueron parte de este proyecto, ¿no? El documental se estructura un poco en base a la grabación del disco de Mica. La idea del documental es que Mica lanza su carrera solista luego de trabajar con el grupo Los Bla Bla y graba su primer disco. En esa línea narrativa se empieza a desarrollar su carrera también como conductora de programas de entrevistas y va reconstruyendo su historia personal, que su historia personal es como un rejunte de historias colectivas, de historias comunes que Mica también fue recibiendo y absorbiendo y las trabaja en este plano de representación. Esta historia de Mica tiene una estructura restauradora donde, bueno, ella es abandonada por un capitán de navío que la trae a Argentina y de ese abandono empieza a recuperarse y a desarrollarse, principalmente gracias a la ayuda que recibe de la gente que la rodea. Entonces el documental desarrolla mucho esta idea de lo grupal, lo comunitario, lo colectivo y la importancia para el bienestar. El armado de la película, la edición, se empezó a hacer en conjunto con el rodaje. En la medida que íbamos grabando, yo dejaba descansar el material unos días, pero lo iba limpiando, lo iba editando de a poco, como para ir pensando también qué cosas hacían falta para el documental. El montaje en sí debe haber durado 2 años. Si sumo lo que empecé a editar antes del rodaje, quizás es 1 año más, en base al material de archivo y la investigación que tuvimos para armar el proyecto. Y yo diría que tardamos 2-3 años en editar el documental. Desde un principio, las canciones de Mica eran algo que iba a estructurar la película, porque el mensaje que Mica tiene, un mensaje de resiliencia, de transformación, está en gran parte en sus canciones. También el humor que tiene, y es una forma de llegada al público que tiene muy efectiva. Inicialmente, estas canciones se iban a tomar de las funciones teatrales, pero a mí me pasaba algo con la calidad de la grabación y la idea de llevarlo a una película que, si esta iba a ser la carrera de Mica, tenía que crecer realmente. Entonces le planteé a Mica y a Manu que grabemos un disco con las canciones como parte de los recursos que teníamos para hacer el documental. Ahí es donde Manu ocupa un lugar de coproductor también, empezamos a producir juntos también. Entonces el disco era lo que cerraba todos los cabos sueltos. Y nosotros teníamos el disco, teníamos una línea narrativa para poder estructurar un poco el relato. Y en base al desarrollo de las canciones, vinculando con distintas etapas de la vida de Mica. Tuvimos muchas dudas durante todo el proceso con Manu de cómo tratar el vínculo Mica-Manu. Bueno, Manu siempre trató de separar a Mica de Manu y yo le pedí que mantuviéramos eso lo más posible, que jugáramos en ese plano donde pasa esto, que un espectador promedio que no conoce la persona real y demás entra en esta dimensión donde Mica es alguien. Ocurrió en varios posteos o situaciones que circulaban en internet que la gente comentaba, me parece que es un actor. Entonces queríamos mantener eso y en la película todo
lo que es el mundo diegético, está Mika por un lado y está Manu como integrante de los Bla Bla, como entrevistado por otro lado, y lo mantuvimos con un guiño que hace hacia el personaje, pero lo mantuvimos durante toda la película y en los títulos también, ¿no? Mika es Mika y Manu es Manu. Cuando empezamos el proyecto, el contexto social era distinto. Yo durante todo el proyecto fui sintiendo que la película estaba 10 años tarde. Me pasó en el preestreno, en la función de prensa, que entendí que no. En este momento hace falta hablar de esto, volver a encontrarnos y defender una trayectoria que hay hecha. Hay ciertos puntos que menciona la peli que son la síntesis del mensaje que tiene. No sé, Gabriela hablando del cambio del objeto de estudio, entender que el objeto de estudio somos nosotros, es la sociedad y cómo nosotros nos comportamos socialmente. Tamara hablando de ser amigo del que es distinto, encontrarnos con el otro, que el otro es eso, es poder encontrarnos con alguien que piensa distinto a nosotros. Estamos en un momento muy delicado del cine argentino, donde las políticas públicas están frenando todos los estímulos estatales que había en la producción. El planteo que hay es apuntar a un cine exclusivamente comercial, donde el éxito o fracaso que tiene es relativo a cuántas entradas vendió y no encontrando otras variables del cine. Siempre se habla de la industria del cine, yo creo que nuestra película es muy artesanal en ese sentido y estos proyectos artesanales peligran mucho porque dependen de modelos industriales y no es la naturaleza del modelo de producción que tienen en general.